Blindada, así está la ciudad del Vaticano, sede a esta hora de un encuentro inédito. Lo tienen ustedes en sus pantallas, 6:04 de la tarde en Italia, en la ciudad del Vaticano. El Papa Francisco recibe en la Santa Sede a 27 líderes de la Unión Europea. Así es, esta es la primera vez en la historia que un pontífice de la Iglesia Católica, que no es europeo además, se reúne con tal cantidad de líderes mundiales. Este espacio de Roma permanecerá cerrado hasta la noche del sábado para garantizar la seguridad del evento, que se da para conmemorar justamente el aniversario número 60 de los tratados fundacionales del bloque económico. Las calles de la capital italiana están siendo patrulladas por un total de 7.000 agentes entre policías y militares, 1.000 de ellos vestidos de civil. Spesso esortati a rafforzare il dialogo tra i popoli. Ricordiamo l'esempio di San Giovanni Paolo II e il suo impegno incessante per riunire quelli che spesso definiva i due polmoni dell'Europa, l'Est e l'Ovest. E la Chiesa ha spesso incoraggiato anche lo stesso processo dell'integrazione europea. Papa Paolo VI definì realtà magnifica la costruzione della nuova Europa. L'Unione non deve essere solo l'Europa dei parametri numerici, deve essere... Esta reunión se da en momentos en los que Europa está en alerta máxima tras el atentado del pasado miércoles en Londres y el ataque frustrado de ayer en Bélgica. Además de lucha contra el terrorismo, se espera que durante este encuentro el Papa dé un duro discurso sobre temas como la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Todos estos aspectos por los que en el pasado Francisco ha criticado con dureza a la Unión Europea. Estamos en el lugar de la noticia con nuestra periodista en el Vaticano, Mari Villalobos. Una buena tarde, Mari. La reunión entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el Papa Francisco se lleva a cabo a puerta cerrada aquí en el Palacio Apostólico dentro del Vaticano. El Papa Francisco recibe a los líderes europeos en un momento crítico para el viejo continente amenazado por el terrorismo y dividido frente al éxodo migratorio. La reunión del Papa Francisco con los líderes de la Unión Europea se da en momentos de crisis en el continente. La de hoy es una cita inédita. Nunca antes en la historia un pontífice había logrado reunir a 27 jefes de Estado y de Gobierno del bloque en una audiencia que corresponde además con el aniversario número 60 del Tratado de Roma. Llama la atención que el gran encuentro en el Vaticano se dé con el primer papa que además no es europeo. La cita se da en un contexto de alta tensión por los ataques terroristas recientes que han tenido como epicentro a los países del bloque. Precisamente la gran ausente de la reunión será la primera ministra británica Theresa May. El encuentro se da solo 3 días después del ataque yihadista en Londres y a 5 días de que se invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activaría el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los líderes aceptaron el encuentro con un interlocutor que ha sido un duro crítico de algunas de las políticas de Europa. ¿Qué te ha sucedido, Europa humanista? Defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. También, en continuas ocasiones, Francisco se ha mostrado en desacuerdo con el trato a los refugiados que llegan a Europa en busca de un mejor futuro. Miles han muerto en el Mediterráneo en su intento por llegar. No olvidemos que este problema de refugiados y de inmigrantes hoy es la tragedia más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En su pontificado, Francisco ha hablado de una Europa envejecida, cansada y pesimista. Según la policía italiana, más de 10.000 personas se tomarán mañana las calles de Roma para manifestar en pro o en contra de la Unión Europea. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, NT. Así llegaban al Vaticano las primeras delegaciones de mandatarios europeos, casi una hora antes del encuentro con el Papa. Francisco se sumó a las celebraciones por el 60 cumpleaños de la Unión Europea con este encuentro con 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Los mandatarios están en Italia para conmemorar el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, que marca el punto de partida de la actual Unión Europea.
La Sala Regia congregó este importante evento en el que primero intervinieron Paolo Gentiloni, primer ministro italiano, y el presidente del Parlamento Europeo, el también italiano Antonio Tajani. El Papa pronunció un denso discurso en el que elogió los horizontes de los padres fundadores, la Europa que ellos quisieron y la que está llamada a ser. I padri fondatori ci ricordano che l'Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire. Essa è una vita, un modo di concepire l'uomo a partire dalla sua dignità trascendente e inalienabile, e non solo come un insieme di diritti da difendere o di pretese da rivendicare. Francisco les recordó que hace 60 años Europa se fundó sobre la base de la solidaridad para derribar muros y divisiones y que tal hecho ha permitido que el viejo continente disfrute del mayor periodo de paz en los últimos siglos. Nei padri fondatori era dunque chiara la consapevolezza di essere parte di un'opera comune che non solo attraversava i confini degli stati, ma anche quelli del tempo. Por eso advirtió del vacío de memoria de nuestros días e invitó a que esta conmemoración no sea un mero recuerdo, sino un catalizador para la Europa del futuro. L'Europa è una famiglia di popoli e come in ogni buona famiglia ci sono suscettibilità differenti, ma tutti possono crescere nella misura in cui si è uniti. Esta unidad en la diferencia fortalecerá la Europa del mañana y le permitirá enfrentarse a nuevos desafíos que la amenazan, como los populismos. La solidarietà non è un buon proposito, è caratterizzata da fatti e gesti concreti che avvicinano al prossimo in qualunque condizione si trovi. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. También les explicó cuál es, a su juicio, la misión de los gobernantes para desarrollar el proyecto europeo. Questo è il vostro compito, discernere le strade della speranza. Francisco recordó que en el origen de la civilización europea está el cristianismo. Aseguró que el vacío de valores de nuestro tiempo se puede remediar mediante el patrimonio espiritual de esta Europa. Ese será también, dijo el Papa, el mejor antídoto contra el extremismo. Precisamente, Francisco no quiso pasar por alto hoy el ataque terrorista de Londres reivindicado por el ISIS. Al terminar su discurso, saludó personalmente a sus invitados y todos juntos se hicieron esta foto en la Capilla Sixtina, con la pintura del juicio final de Miguel Ángel como fondo. Tengan unión verdadera. El Papa Francisco pide recuperar los principios fundacionales de la Unión Europea. En una audiencia inédita entre el pontífice y 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, el Papa ha advertido de que el proyecto europeo puede morir sin ideales como la solidaridad. Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una separación afectiva entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Este encuentro se produce en el marco del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, germen de la Unión Europea actual. Solo podremos derrotar el terrorismo, solucionar el problema de la inmigración y desterrar la persistente crisis económica con el flagelo del desempleo de los jóvenes si somos capaces de descubrir y apreciar las razones que nos unieron. Esta audiencia inédita se ha cerrado dejando una imagen para la historia, una foto de familia del pontífice con los líderes de la Unión Europea en la Capilla Sixtina, lugar en el que la Iglesia Católica elige a sus papas.
Aniversario de la Unión Europea, los líderes del bloque, con excepción del Reino Unido, han reafirmado su compromiso con el proyecto europeo. En la Declaración de Roma destacan los desafíos de enfrentar tras la salida de la nación británica. El texto refleja los retos sin precedentes de la Unión, tanto en asuntos internos como de política exterior. O sea, los conflictos regionales, el terrorismo, la crisis migratoria. No obstante, el documento deja claro el empeño de los países miembros de avanzar en la misma dirección, aunque a distintos ritmos y con diferente intensidad. Entre los principales objetivos se busca una Europa segura y protegida, con un efectivo control fronterizo y una política migratoria eficaz. Los 27 se comprometen a promover la unión económica y monetaria, así como el progreso social. Además, el texto hace hincapié a una Europa más fuerte en la arena internacional, con la vista puesta en la creación de una industria de defensa más competitiva e integrada. La rúbrica de la declaración llega exactamente 60 años después de la firma, en 1957, de los Tratados de Roma, que sentaron las bases del bloque comunitario. Uno de los mayores golpes a la unidad ha sido el Brexit, sin lugar a duda, el proceso que se iniciará el próximo 29 de marzo. Sobre este asunto, el periodista y escritor Josh Niemöller recalca que el euroescepticismo, así se dice, está en alza prácticamente en todo el viejo continente. El escepticismo europeo está en aumento. Procesos semejantes se delinean en Francia e Italia, donde probablemente habrá un referendo acerca del euro. De manera que, a excepción de Alemania, se nota un crecimiento del escepticismo, especialmente en la parte este de Europa. Lo que estamos viendo en Roma es una demostración de unidad, cuando en realidad es solo una fachada. Celebramos ahora el 60 aniversario del Tratado de Roma, lo que no es lo mismo que 60 años de la Unión Europea, pero todo ha sido un mismo proceso. No podemos hablar de unidad como resultado de este proceso porque aún está en curso y por el momento está muy fragmentada. Desde Bruselas se dice que hacen falta 6 caminos diferentes en los que algunos se desarrollarán más rápido y con más unión, mientras que otros no tendrán tanta cohesión. Aún no está decidido, por ahora solo es un escenario, no más. Pero en realidad lo que estamos viendo es que algunos países quieren separarse de la zona euro. Es muy probable que Italia intente hacerlo, algo que oficialmente es imposible. No pueden decir queremos salir de la zona euro. Eso requiere la aprobación de otros países, lo que representa un problema. De manera que la cosa se complica constantemente y el proceso de llegar a la unidad es una idea, pero en realidad no se concreta.